La humilló delante de todos, arrastrando a la camarera a un reto de baile. Sería su peor error. Poco imaginaba él que el silencio inminente no nacería de la vergüenza, sino de un impacto que alteraría el curso de la noche para siempre. Oye, tú, la de la limpieza, al centro. La voz de Alejandro Herrera rasgó la música como un cristal. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Sofía se quedó helada junto a la pared, la bandeja de plata temblando en sus manos. «Vamos», insistió él, con una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. «Quiero ver si tus pies son tan ágiles como tus manos para limpiar». Risas burlonas estallaron entre los invitados. Eran tiburones que olían sangre en el agua. Todos los ojos, pesados de riqueza y aburrimiento, se clavaron en ella. El vestido blanco y negro que era su uniforme de repente se sintió como un disfraz para la humillación. Alejandro, el anfitrión y su jefe, se regodeaba en la atención, con el poder vibrando en sus venas. Hizo un gesto hacia la pista de baile vacía, un coliseo improvisado donde el león estaba a punto de devorar a su presa. La multitud se acercó, formando un círculo cerrado. El aire se enrareció. Cada segundo que ella dudaba, solo aumentaba la sed de espectáculo de la audiencia. «Señor, por favor, estoy trabajando», susurró ella, pero su voz se perdió en el ruido. Alejandro caminó hacia ella. Le agarró el brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en su piel. La fuerza era un insulto. «Vas a bailar, o la calle será tu nuevo escenario mañana». El rostro de Sofía se puso blanco. Miró su sonrisa victoriosa y luego al público hambriento. No había escapatoria. Dio un paso adelante. ¿Qué era lo que él no sabía sobre la mujer que acababa de condenar al ridículo? Al dar el primer paso hacia la pista, la luz giratoria del techo proyectó un haz directamente en sus ojos. Por una fracción de segundo, el opulento salón desapareció. El mármol frío, bajo sus zapatos gastados, se transformó en la madera cálida y familiar del pequeño estudio de danza de su padre. El murmullo de la multitud burlona fue reemplazado por el ritmo suave de una guitarra. Ya no estaba rodeada de extraños hostiles, sino por el abrazo seguro de su pasado. El recuerdo la golpeó no como una ola suave, sino como un rayo, transportándola al único lugar donde alguna vez se sintió verdaderamente viva. 1, 2, 3. Siente la música en el alma, mi estrella. La voz de su padre era cálida, su sonrisa, el único reflector que necesitaba. La hacía girar por el modesto estudio. El olor a madera y sudor era el perfume del paraíso. Allí no era Sofía, la camarera, era la promesa. Una futura campeona cuyos pies hablaban un idioma que el mundo anhelaba escuchar. Cada giro era una promesa, cada paso, un peldaño hacia un futuro brillante. El sonido de la guitarra fue destrozado por el chillido agudo de neumáticos y el ruido ensordecedor de metal retorciéndose. El estudio de danza se disolvió en el blanco cegador de un hospital. El aroma a madera fue reemplazado por el olor químico a antiséptico. Su padre yacía en una cama, pálido y quieto, y un médico sin emociones señalaba una radiografía de su pierna. «Fractura compleja», dijo. «Tu carrera como bailarina ha terminado». La palabra resonó, un disparo en el silencio, haciendo añicos su futuro. La imagen del hospital se desvaneció, dando paso a una mesa de cocina mal iluminada, cubierta por una montaña de facturas médicas, cuentas con sellos rojos de urgente. Junto a ellas, el frasco de medicamentos caros de su padre. Desesperada, hojeó un periódico, sus ojos pasando por noticias de un mundo que ya no era el suyo, hasta detenerse en un pequeño anuncio en la sección de clasificados. Camarera en hotel de lujo. Tragándose el orgullo y las lágrimas, rodeó el anuncio con un círculo. Fue la firma de su rendición, el acto final de guardar sus zapatillas de baile para siempre. ¿Estás esperando una invitación de la realeza? La voz de Alejandro, cargada de sarcasmo,
La arrancó de sus recuerdos con la violencia de un puñetazo. El calor del pasado se había ido. El frío del presente la envolvió de nuevo. Estaba de vuelta en el Coliseo de mármol, con los leones hambrientos observándola. Pero algo había cambiado. Los recuerdos no la debilitaron. Le recordaron quién era, lo que había perdido y, lo más importante, el fuego que Alejandro creía haber extinguido. Lentamente levantó la cabeza y el miedo en sus ojos fue reemplazado por una llama helada de determinación. Aquella llama helada en sus ojos no surgió de la nada. Se forjó durante meses, en el silencio de los pasillos vacíos y en el fuego de un anhelo que se negaba a morir. Antes de esa noche, antes del desafío, existía la rutina. Un ciclo interminable de limpieza y obediencia, donde el único atisbo de belleza era el que robaba en los momentos en que nadie miraba. El gran salón de fiestas era su santuario prohibido. Después de que los ecos de las fiestas se disipaban y los últimos empleados se iban a casa, Sofía solía pasar por allí con su carrito de limpieza. La puerta, a veces, quedaba entreabierta. Era una invitación del destino. Entraba. El silencio del lugar era casi religioso, bajo la pálida luz de la luna que se filtraba por las ventanas gigantes. Allí, en la vasta oscuridad, se permitía ser ella misma. No con una danza completa, sino con fragmentos. Un giro suave al limpiar una mesa, un paso de salsa perfectamente ejecutado mientras empujaba el trapeador, la postura de una reina al mirar su reflejo distorsionado en el suelo pulido. Su cuerpo no había olvidado. La música todavía vivía en sus venas, aunque el mundo solo escuchara el sonido de sus pasos apresurados en los pasillos de servicio. En una de esas noches, encontró un folleto olvidado sobre una silla de terciopelo. Fuego Latino, decía en letras doradas, una competencia de baile local. Sus dedos recorrieron las palabras, el corazón latiéndole con fuerza. Leyó los detalles, el premio en efectivo que cambiaría su vida, la promesa de reconocimiento. Por un momento, la camarera desapareció y la bailarina soñó. La realidad, sin embargo, era un ancla pesada. La cuota de inscripción era el valor de un mes de alquiler. El horario de ensayos era imposible. Con un suspiro que llevaba el peso de todos sus sueños postergados, arrugó el papel, el frágil sonido resonando en el salón vacío como un corazón rompiéndose. Su deseo era una llama. Alejandro era la tormenta decidida a apagarla. Parecía tener un sexto sentido para detectar cualquier chispa de esperanza en ella. Verla cerca del salón de fiestas era un detonante para su crueldad. «Admirando lo que nunca podrás tener, Sofía», le dijo una vez, encontrándola parada en la puerta. «El suelo brilla más cuando lo frotas, no cuando sueñas despierta con él». Sus cumplidos eran insultos disfrazados, sus órdenes, pruebas de sumisión. Derramaba café a propósito en la alfombra recién limpia, solo para verla arrodillarse. Le asignaba las tareas más ingratas, especialmente cuando otros empleados estaban cerca, reforzando su autoridad y el lugar de ella en la jerarquía del hotel. La humillación era su herramienta de gestión preferida. El golpe más bajo llegó un martes por la tarde. La vio alisando el folleto arrugado de la competencia que había guardado en el bolsillo de su uniforme. Se lo arrancó de la mano antes de que pudiera reaccionar. Fuego Latino se rió, un sonido seco y despectivo. ¿Tú? ¿Compitiendo? Es el mejor chiste que he oído este año. Delante de sus ojos rasgó el folleto en pequeños pedazos y los dejó caer al suelo como confeti sucio. Tu único escenario es el pasillo de servicio del tercer piso. Ahora, recoge eso. Le arrojó un trapo de limpieza y vuelve al trabajo. En ese momento, no solo rompió un trozo de papel, rompió una parte de su alma. La derrota fue pequeña, silenciosa, pero dolió más que cualquier herida física. Esa noche, en su diminuto apartamento,
El reflejo en el espejo del baño era el de una extraña. El uniforme parecía haberse fusionado con su piel. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, venenosas y persistentes. Quizás tiene razón, pensó, la duda infiltrándose como una niebla fría. ¿A quién intento engañar? Soy una limpiadora. La bailarina murió hace mucho tiempo. Se sentó al borde de la cama e instintivamente se masajeó la pierna izquierda, donde una fina cicatriz se escondía bajo la tela del uniforme. El dolor fantasma de la antigua lesión palpitó, trayendo consigo la voz fría y clínica del médico. Tendrá suerte si puede caminar sin cojear, ni hablar de bailar profesionalmente. La frase era una cadena perpetua. El miedo a intentar y fracasar, a sentir ese dolor agudo de nuevo, a demostrar que el médico y Alejandro tenían razón, era paralizante. ¿Y si perdía su trabajo por un sueño estúpido? ¿Qué sería de su padre? La idea la aterrorizaba. Casi derrotada, abrió una vieja caja de zapatos debajo de la cama. Dentro estaban sus zapatillas de baile gastadas y amadas. El cuero estaba agrietado, pero se amoldaban perfectamente a la forma de sus pies. Al sostenerlas, no fue la voz del médico lo que escuchó, sino la de su padre. Tu fuerza no está en no caer nunca, mi estrella, está en cómo te levantas. El recuerdo era un bálsamo. El sacrificio de él, su fe inquebrantable en ella, eso no podía ser en vano. El dolor de rendirse por completo, de dejar que Alejandro ganara, sería infinitamente peor que cualquier dolor físico. Guardó las zapatillas, no con la resignación de antes, sino con la sombría determinación de quien sabe que la única opción es seguir luchando, sin importar cuán silenciosa sea la batalla. La fiesta corporativa era el apogeo del poder de Alejandro. Clientes importantes, inversores y la élite de la ciudad circulaban por el salón, un mar de trajes caros y vestidos de diseñador. La música era discreta, el champán costoso. Sofía se movía por los bordes de la multitud, una sombra en su uniforme, reponiendo copas y recogiendo servilletas. Su trabajo era ser invisible, pero Alejandro tenía otros planes. Subió a un pequeño escenario, micrófono en mano, bañándose en la atención de sus invitados. «Amigos, gracias por venir», comenzó, su voz aceitosa resonando por el salón. Para animar un poco las cosas pensé en un entretenimiento inesperado. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo la sala hasta encontrar los de ella. Una sonrisa depredadora se formó en sus labios. Tenemos entre nosotros un talento oculto, una bailarina de renombre, de los pasillos del hotel. Las risas comenzaron, primero bajas, luego creciendo en volumen. «Sofía, ven aquí», la llamó. No fue una invitación, fue una orden. Todas las cabezas se giraron. Cientos de ojos la perforaron. Intentó retroceder hacia la cocina, pero el gerente la bloqueó susurrando, «Haz lo que dice». La humillación era un reflector caliente y cegador. Caminó lentamente hacia el escenario, cada paso pesando una tonelada. La dignidad era lo único que le quedaba, y se aferró a ella, manteniendo la cabeza en alto, el rostro una máscara impasible, aunque por dentro se estaba desmoronando. El público observaba, fascinado, como si estuvieran en el zoológico, viendo a un animal exótico ser molestado para su diversión. Alejandro saboreaba cada segundo. «Miren, es tímida», dijo al micrófono, como un cruel maestro de ceremonias. «Necesitamos animarla». Se volvió hacia uno de sus socios más ruidosos, un hombre llamado Javier. «Javier, ¿cuánto apuestas a que ni siquiera puede dar un giro?» Javier se rió. 50 a que se tropieza con sus propios pies. La burla se extendió como un virus. «Apuesto 100 a que se cae», gritó otro. De repente, ya no era una persona. Era un objeto de apuesta, un chiste viviente. Alejandro levantó las manos.
Hagamos lo más interesante. Ofrezco 500 de mi propio bolsillo si nuestra Cenicienta aquí logra entretenernos durante una canción entera. Ahora la humillación tenía un precio. El público aulló en aprobación. La burla ya no era solo de Alejandro, se volvió colectiva. Su desprecio era una fuerza palpable, presionándola desde todos lados. La pinchaban con los ojos, se reían en su cara y susurraban chistes crueles entre ellos. El salón de fiestas se transformó en un tribunal, y ella ya había sido condenada sin derecho a defensa. En medio del caos, Sofía encontró un último vestigio de coraje. Miró directamente a Alejandro, su voz baja pero firme. Señor Herrera, con todo respeto, fui contratada para servir, no para bailar. Por un instante, un silencio atónito cayó sobre la multitud. Su inesperada negativa los tomó por sorpresa. Parecía que su pequeña rebelión podría funcionar. Una mujer en la primera fila incluso miró a Alejandro con una ceja levantada, cuestionando su comportamiento. La esperanza duró 30 segundos. Alejandro recuperó el control rápidamente. Su rostro se contrajo en una máscara de falsa indignación. «¡Ingratitud!», gritó al micrófono. «Le ofrezco a esta mujer la oportunidad de ganar más de lo que gana en una semana frente a toda esta gente importante. ¿Y me escupe en la cara?». Se volvió hacia el público. «Esto es lo que obtenemos por tratar de ayudar a los menos afortunados». La narrativa cambió instantáneamente. Él ya no era el agresor. Ella era la ingrata. La mujer que lo había cuestionado ahora negaba con la cabeza en desaprobación, pero hacia Sofía. La multitud, fácilmente manipulada, se volvió contra ella con aún más fervor. Estaba aplastada. Su intento de defenderse solo empeoró todo, transformándola de víctima en villana a sus ojos. Encadenada por el silencio, ya no tenía a dónde ir. Alejandro se acercó a ella, su rostro a centímetros del de ella. El olor a whisky caro y arrogancia era sofocante. Bajó el micrófono y susurró, su voz un veneno solo para ella. «¿Crees que tienes elección? No eres nadie, una limpiadora con sueños ridículos. Ahora vas a bailar para mí y mis amigos, o me encargaré personalmente de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad jamás. Voy a destruir cualquier oportunidad que creas tener». El ataque ya no era sobre el baile. Era sobre aniquilarla, sobre quebrar su espíritu de forma tan completa que no quedara nada. La acorraló con sus palabras, con la presión de la multitud, con la realidad de su poder sobre ella. Los invitados, sintiendo el clímax de la humillación, se acercaron aún más. Nadie intervino. Nadie la defendió. Estaba completamente sola, abandonada en una isla de desprecio. Derrotada, finalmente asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Alejandro sonrió, una sonrisa de pura victoria. Se alejó, levantó el micrófono y anunció a la multitud exultante: «¡Aceptó!». Luego, mirándola directamente, pronunció el golpe final, las palabras que sellaron su derrota. «Genial. No te vayas a romper un tacón». El sonido de las risas era como el de hienas rodeando a su presa. Sofía caminó hacia el centro del salón, un pasillo de miradas burlonas y susurros crueles. Cada paso era una agonía. La vergüenza era un manto pesado, sofocante. En su mente solo había un pensamiento: huir, salir corriendo, dejar el trabajo, desaparecer de la ciudad y nunca mirar atrás. Alejandro había ganado, la había reducido exactamente a lo que él dijo que era: nada, un chiste, una limpiadora con sueños patéticos que se atrevió a olvidar su lugar. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Sería darle otra victoria. Estaba a punto de rendirse, de simplemente quedarse parada en medio de la pista y dejar que la humillación la consumiera, cuando un recuerdo la golpeó con la fuerza de un relámpago. No era un recuerdo feliz de baile, sino una imagen sagrada y dolorosa. Su padre, en sus últimos días, en una cama de hospital. Su mano,
frágil y fría, sosteniéndola de ella con una fuerza sorprendente. Sus ojos, aunque cansados, todavía ardían con el mismo fuego de siempre. «Intentarán apagar tu luz, mi estrella», susurró, la voz un hilo ronco. «Te dirán que no eres lo suficientemente buena, que tu lugar está en la sombra. No les creas. Nunca. Baila. Baila cuando estés feliz. Baila cuando estés triste. Baila aunque solo sea con tu alma. Prométemelo». La promesa. Una promesa susurrada en una habitación estéril que resonó más fuerte que toda la burla de ese salón de lujo. El recuerdo no la consoló, la incendió. La vergüenza no desapareció, se transformó en combustible. La tristeza se solidificó en una furia fría y cortante. Aquello ya no era un acto de supervivencia, era el cumplimiento de un juramento sagrado. No solo iba a bailar, iba a vengarse. Su cuerpo cambió. La columna, antes encorvada por la derrota, se enderezó. La barbilla, antes baja, se alzó. Las manos, que temblaban, se cerraron en puños a los costados. Con esta nueva resolución, sus ojos ya no veían a una multitud hostil. Veían un campo de batalla. Ya no era la presa. Era una cazadora buscando un arma. Su mirada recorrió el salón, analizando, calculando, y entonces lo vio. Escondido detrás del equipo de sonido, en la penumbra del escenario, estaba el DJ. Sus auriculares estaban en el cuello, y observaba la escena con una expresión de asco e incomodidad. Pero no era un rostro cualquiera, era un rostro de su otro mundo, de su pasado. Era Mateo. Más viejo, con una barba incipiente que no tenía en la adolescencia, pero los mismos ojos amables e inteligentes que conocía también. Mateo, su antiguo compañero de baile en competencias juveniles. Mateo, que la vio ganar su primer trofeo. Mateo, que conoció a su padre y lo admiraba. Mateo, que sabía la verdad. Por un instante el tiempo se detuvo. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la multitud. Vio el reconocimiento en su rostro, seguido de una confusión total al verla con ese uniforme. Y entonces, la comprensión golpeó sus ojos como un puñetazo físico cuando entendió lo que estaba sucediendo. Vio la crueldad de Alejandro, la burla de la multitud y la trampa en la que ella estaba. Su mirada no contenía lástima, contenía rabia y respeto. En esa mirada silenciosa se forjó una alianza. Ya no estaba sola. Una pequeña y peligrosa esperanza comenzó a florecer en el suelo árido de su furia. Un plan audaz comenzó a formarse, una apuesta desesperada que podría cambiarlo todo. Desvió la mirada de Alejandro, el peón, y la fijó en Mateo, la pieza clave. Con un propósito recién descubierto, cambió su trayectoria, ya no hacia el centro vacío de la pista, sino hacia él. Nadie notó el ligero cambio de ruta. Para ellos, seguía siendo la presa caminando hacia el matadero, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. Pero su desvío de 1 metro hacia la cabina del DJ fue el movimiento más importante de su vida. El ruido de la multitud y la impaciencia de Alejandro crearon la cobertura perfecta. Fingiendo un desequilibrio, se apoyó en el costado de la plataforma elevada donde trabajaba Mateo. Él miró hacia abajo, el rostro una mezcla de ira y preocupación. «Sofía», susurró, su voz casi inaudible bajo la música ambiental. «¿Qué está pasando? ¿Qué quiere este tipo de ti?» Ella no tenía tiempo para explicaciones. La urgencia ardía en su garganta. «Mateo, soy yo, la hija del maestro Armando. Quiere un show, y se lo voy a dar. Pero te necesito». Los ojos de él se fijaron en los de ella, y en un segundo lo entendió todo. La historia no contada, el sacrificio, la humillación y el fuego que ahora ardía allí. Vio a la bailarina que conocía bajo el uniforme que no reconocía. «¿Qué necesitas?», dijo, la lealtad de años superando cualquier miedo. «Todavía tienes la comparsita, la versión de Pugliese, la que mi padre llamaba la tormenta». Una petición tan específica era una contraseña.
un testimonio de su verdadera identidad. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Mateo. Ya no estaba simplemente poniendo música en una fiesta. Era el cómplice de una revolución. «Para ti, estrella, tengo a la orquesta entera en mi laptop», respondió su voz ahora firme. «Ve al centro. Dale suficiente cuerda para que se ahorque solo. Cuando sea el momento, prepararé el escenario para la verdadera dueña de la noche». Le hizo un gesto casi imperceptible. La alianza estaba sellada. Sofía se alejó de la cabina y caminó hacia el centro de la pista de baile. Alejandro ya estaba allí, golpeando el suelo con impaciencia, el rostro rojo por el alcohol y el poder. «¡Finalmente! Pensé que te habías escapado», se burló. Para mantener las apariencias, Mateo presionó un botón y un ritmo de reggaetón fuerte y genérico explotó por los altavoces. Era la música perfecta para el ego de Alejandro. Le encantó. Comenzó a moverse, una exhibición grotesca de arrogancia. Sus movimientos no eran de baile, sino de dominio. Giraba torpemente, balanceaba los brazos como si estuviera en una discoteca barata, siempre mirando a la multitud, buscando su aprobación. Y se la daban. Aplaudían, silbaban, reían. Estaban aplaudiendo el dinero, el poder, el espectáculo de la humillación. Señaló a Sofía, que permanecía inmóvil. «Vamos, dulzura, muéstrame lo que sabes hacer», gritó por encima de la música, el desdén goteando de cada palabra. Sofía solo lo observaba, su rostro tranquilo e indescifrable. Lo dejó exhibirse, dejó que se ahogara en su propia arrogancia. Dejó que todos vieran exactamente quién era, un bufón ruidoso, un rey en un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El contraste entre su vulgar extravagancia y la digna quietud de ella comenzó a crear una tensión sutil en la sala. Algunos invitados dejaron de reír y comenzaron a observar con más atención, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. En el preciso momento en que Alejandro terminó un paso particularmente ridículo e hizo una reverencia exagerada a sus fans, Mateo hizo su jugada. Con la precisión de un cirujano, cortó la música. El silencio repentino fue un shock. Fue tan abrupto y total que pareció más fuerte que el ruido anterior. Todo el salón contuvo la respiración. «¡Oye!», gritó Alejandro, volviéndose hacia la cabina del DJ, la irritación estampada en su rostro. «¿Cuál es el problema? Estaba en mi solo». Mateo lo ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en Sofía. Pasaron 1, 2, 3 segundos de silencio absoluto. Y entonces, un sonido completamente diferente emergió de los altavoces. No era un ritmo electrónico, no era pop, no era nada que esa multitud esperara. Era el lamento melancólico y apasionado de un bandoneón. Las notas iniciales de la comparsita inundaron el aire. No era música de fiesta, era música para un duelo. Era una tormenta de emociones contenida en una melodía. La atmósfera del salón cambió instantáneamente. La frivolidad se evaporó, reemplazada por una gravedad solemne. La música era la prueba decisiva, un arma que solo un verdadero artista podría empuñar. La trampa, cuidadosamente preparada, se había activado con una perfección devastadora. Alejandro se quedó helado. La expresión presumida en su rostro se derritió, siendo reemplazada por una máscara de pura y absoluta confusión. Miró hacia la cabina del DJ, pero Mateo estaba impasible, como una estatua. Se volvió hacia la multitud, pero sus aliados ahora lo miraban con incertidumbre. Finalmente, su mirada cayó sobre Sofía, y lo que vio le hizo dar un paso involuntario hacia atrás. La camarera, encogida y asustada, había desaparecido. En su lugar había una mujer que nunca había visto antes. Su postura era erguida, sus hombros hacia atrás, su cabeza en alto. El fuego en sus ojos ya no era de furia contenida, era de control absoluto. Ya no era un objeto en ese salón, era el centro de gravedad. Lentamente, desafiante, levantó el brazo derecho,
la mano doblada con la gracia de una artista, asumiendo la pose inicial de un tango de salón. El gesto era una declaración de guerra. Alejandro intentó reír, decir algo para romper el hechizo, pero su garganta estaba seca. Por primera vez esa noche, sintió miedo. Un miedo frío y primitivo de haber subestimado a su adversaria de forma catastrófica. El guión le había sido arrebatado de las manos. El público, en un silencio hipnótico, observaba, sintiendo que ya no estaban presenciando una humillación, sino un ajuste de cuentas. El telón se estaba levantando para el verdadero espectáculo. Era ahora o nunca. El bandoneón lloraba, y cada nota era un fantasma del pasado de Sofía, despertado para la batalla. En ese tenso silencio, mientras la melodía del tango se desplegaba como una alfombra roja para la confrontación, la preparación final ocurría, no en un ensayo, sino en su mente y alma. Cerró los ojos por un instante, y el salón de lujo desapareció. En su lugar, surgió el estudio de su padre. Podía sentir el piso de madera bajo sus pies, escuchar su voz guiándola. El tango no son los pasos, mi estrella. Es la historia que cuentas. Es una pelea a cuchillo entre dos corazones. Cada paso es un golpe, cada pausa es una amenaza. En ese momento se convirtió en la coreógrafa de su propia venganza. Cada pieza de su dolor fue reunida y se le dio un propósito. La humillación que sintió sería la fuerza detrás de los giros cortantes. La arrogancia de Alejandro alimentaría la precisión agresiva de sus movimientos. El recuerdo del sacrificio de su padre sería la pasión ardiente que llenaría cada segundo de música. Y los años de frustración, de sueños tragados en silencio, darían un peso devastador a las pausas dramáticas. Ya no era un baile, era su confesión, su manifiesto, su sentencia. Al otro lado del salón, Mateo, su cómplice, armaba el resto de la trampa. Viendo la vacilación en el público y la furia creciendo en el rostro de Alejandro, hizo su jugada final. Con la sutileza de un ilusionista, disminuyó lentamente las luces principales del salón, sumergiendo a los espectadores en la penumbra. Y entonces activó un único reflector, un círculo de luz blanca y pura que cayó perfectamente sobre la pista de baile, aprisionando a Sofía y Alejandro en un escenario improvisado. Ya no estaba solo poniendo una canción, estaba dirigiendo la escena, asegurándose de que nadie pudiera desviar la mirada de lo que estaba por venir. La realidad golpeó a Alejandro como un puñetazo. El silencio, la música, el reflector, había perdido el control. El miedo que sintió antes fue rápidamente consumido por una ola de furia. La camarera, su propiedad, su chiste, estaba tratando de robarle el show. Ese era el último obstáculo, el intento desesperado de la bestia enjaulada por destruir la trampa. Dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz, una sonrisa forzada y fea en su rostro. ¿Qué payasada es esta, Sofía? Su voz, aunque alta, sonó débil en la vasta solemnidad creada por la música. ¿Crees que una musiquita dramática te va a salvar? Se acabó el juego. Se movió hacia ella, la intención clara en sus ojos. Iba a agarrarla, forzarla a un baile torpe y grotesco, romper la magia de ese momento y reafirmar su dominio por la fuerza bruta. Era su último recurso, un acto de profanación. Extendió la mano hacia el brazo de ella, pero él se movía en su mundo, de fuerza e intimidación. Ella ya estaba en otro, el mundo del tango, donde cada movimiento tiene una respuesta, cada ataque, una defensa. En el exacto momento en que sus dedos estaban a punto de tocar su brazo, ella se movió. No hacia atrás, en retirada, sino hacia un lado, en un paso de tango fluido y rápido. No solo lo esquivó, usó su propio movimiento en su contra, girando fuera de su alcance con una facilidad desdeñosa. Él agarró el aire, desequilibrándose por un instante.
El salón entero contuvo la respiración. Por primera vez ella habló, su voz baja pero cortante como una cuchilla, audible para todos en el silencio mortal. ¿Usted me retó a bailar o le tiene miedo a la música? La pregunta lo golpeó con más fuerza que una bofetada. Estaba acorralado. Retroceder ahora sería admitir la derrota, la cobardía. Avanzar sería caminar hacia la aniquilación. Estaba paralizado, y en ese momento de vacilación, Sofía se giró, dándole la espalda, y ejecutó el primer paso explosivo del tango, sola. El sonido de su tacón golpeando la madera fue como un disparo. La trampa estaba cerrada, la batalla había comenzado. Aquel primer paso de Sofía, el sonido agudo de su tacón contra el mármol, silenció las últimas conversaciones. Alejandro, sorprendido por su audacia, sintió que la narrativa se le escapaba de las manos. El pánico duró un segundo, reemplazado rápidamente por su arma más confiable, la arrogancia. Necesitaba revertir el guión, convertirse en el maestro de ceremonias de su propia humillación. Con una risa forzada, aplaudió lentamente. «¡Bravo! ¡Miren qué sorpresa!», gritó al público, la voz resonando con una confianza hueca. «¿No les dije que teníamos un talento escondido? Nuestra Cenicienta tiene fuego en las venas». Intentaba desesperadamente pintarse como el descubridor de ese talento, el benefactor que le daba una oportunidad a una pobretona. Era una defensa patética, pero la única que tenía. Mientras Sofía comenzaba a moverse, sus pasos iniciales explorando la melodía con una precisión aterradora, Alejandro la rodeaba como un buitre, ofreciendo una narración venenosa. «Miren esa expresión de sufrimiento. Realmente cree que está en un escenario en Buenos Aires. ¡Qué drama!». Intentó algunos pasos de baile, una parodia grotesca del tango, balanceando las caderas y moviendo los brazos de forma exagerada, tratando de convertir la actuación de ella en una comedia. Algunas personas, sus aliados más leales, rieron por lealtad, pero el sonido fue débil, incierto. La mayoría del público observaba en silencio. La disonancia entre el arte de ella y la payasada de él era demasiado flagrante para ser graciosa. Era un hombre gritando en medio de un concierto, tratando de convencer a todos de que la música estaba equivocada. Pero la melodía de Sofía era demasiado fuerte, y su arrogante defensa comenzaba a ahogarse en ella. La prueba de su talento no fue una sola acción, sino una avalancha. Con la música creciendo, Sofía liberó todo lo que había guardado. Sus pies se movían en un estacato furioso, cada paso un latido del corazón contra el suelo. Sus piernas cortaban el aire en ganchos y sacadas, movimientos complejos ejecutados con una facilidad que desmentía su dificultad. No solo estaba bailando, estaba contando la historia de su vida en el espacio de unos pocos metros cuadrados. Cada giro brusco era un grito de ira, cada pausa tensa era un momento de desesperación, y cada extensión elegante era un atisbo del sueño que le fue robado. El público estaba hipnotizado. El silencio ya no era de confusión, sino de reverencia. Susurros de «increíble» y «Dios mío» comenzaron a extenderse. Alejandro vio que estaba perdiendo. La admiración en los ojos de los invitados era un veneno para su ego. La desesperación lo volvió imprudente, en medio de un movimiento complejo donde Sofía giraba rápidamente. Él avanzó y le agarró el brazo. «¡Basta de tanto drama!», gruñó, lo suficientemente alto como para que los más cercanos lo oyeran. «Vamos a bailar algo que la gente normal entienda». Intentó jalarla hacia un baile forzado para romper su concentración, para manchar su actuación con su propia mediocridad. Fue un acto de puro sabotaje, pero no estaba tocando a una camarera, estaba tocando a una bailarina de tango. Para ella, el contacto físico inesperado no era un obstáculo, era una señal. En un movimiento que pareció desafiar la física, Sofía no se resistió.
Usó el impulso del tirón de él, canalizando su fuerza bruta en su propio giro. Giró con él, transformando su agresión en una pirueta espectacular. Al final del giro, lo soltó, usando la propia energía de él para alejarlo. En ese preciso instante, como si leyera su alma, Mateo subió el volumen de la música y el bandoneón sonó como un trueno. Alejandro tropezó hacia atrás, su cuerpo torpe, el rostro una máscara de shock absoluto. El público soltó un suspiro colectivo. Las grietas en su fachada de arrogancia se convirtieron en un cráter. El sudor brotó en su frente. Miró a la multitud, buscando una sola mirada de apoyo, pero solo encontró desprecio, lástima y la fría fascinación de quien observa a un rey ser destronado en tiempo real. Su confianza, su poder, todo se desintegró bajo ese único reflector. El golpe sordo del cuerpo desequilibrado de Alejandro, seguido de su tropiezo hacia atrás, fue la mecha. El suspiro colectivo del público fue la inhalación, y lo que siguió fue la exhalación, una ola de sonido que barrió el salón. El silencio atónito se rompió en mil murmullos. ¿Viste eso?, susurró una mujer. La agarró en medio del baile. Otro respondió. Ni siquiera dudó. ¡Qué mujer! La conversación se extendió como la pólvora, y el tono era unánime. La marea había cambiado de forma decisiva y brutal. Javier, el hombre que había apostado a que ella tropezaría, ahora miraba el fondo de su vaso de whisky como si fuera lo más fascinante del mundo, incapaz de enfrentar el desastre que su líder había creado. Al otro lado de la pista, una poderosa inversora, doña Isabela, que antes parecía aburrida, estaba al borde de su asiento. Se inclinó hacia su asistente y dijo, con voz nítida y clara, «Quiero su nombre. Averigua quién es. La contrataremos». Ya no era un show, era una audición, y Sofía acababa de conseguir el papel de su vida. Los aliados de Alejandro, los mismos que reían y lo animaban minutos antes, ahora retrocedían hacia la oscuridad, distanciándose de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. El espacio vacío a su alrededor en el reflector crecía a cada segundo, una representación visual de su repentino aislamiento social. Estaba solo en una isla de su propia creación, con un océano de desprecio creciendo a su alrededor. Al fondo del salón, el gerente general del hotel, un hombre discreto llamado Señor Morales, que había estado observando todo con una furia creciente, comenzó a caminar hacia el escenario. Su paso era rápido y decidido. El público, sintiendo que la caída final estaba cerca, le abrió paso. Acorralado, abandonado y expuesto, Alejandro hizo lo que todas las criaturas venenosas hacen cuando no tienen a dónde correr: atacó. Con un rugido de frustración, corrió hacia el pequeño escenario y arrancó el micrófono de su pedestal. El chillido agudo del acople hizo que todos se encogieran. «Es todo una farsa», gritó, la voz estridente y desesperada. «No le crean, es una estafadora. Llevaba meses tratando de seducirme, de chantajearme por dinero. Esta noche fue solo su trampa, por eso está despedida, despedida». La acusación era tan absurda, tan desconectada de la realidad que todos acababan de presenciar, que por un momento la multitud se quedó en silencio, perpleja. Y entonces un sonido bajo comenzó. Un único «bú» desde el fondo de la sala, luego otro y otro más. El intento de pintarse como víctima fue la gota que colmó el vaso. El desprecio se transformó en hostilidad abierta. La acusación no solo falló, le explotó en la cara. Antes de que Sofía necesitara decir una sola palabra en su defensa, el señor Morales llegó al escenario. Con una calma mortal, tomó el micrófono de la mano temblorosa de Alejandro, se dirigió al público. «En nombre del Gran Hotel Continental, pido disculpas por este deplorable espectáculo». Luego, se volvió hacia Alejandro, su voz bajando a un tono de puro hielo. «Alejandro,
Tu contrato de consultoría y todos tus privilegios en este hotel están terminados. Inmediatamente, seguridad. Como si hubieran sido conjurados, dos hombres altos de traje negro surgieron de las sombras. Subieron al escenario y se posicionaron a cada lado de Alejandro. Él intentó protestar, balbuceando sobre sus abogados, sobre su importancia, pero su voz fue ahogada por el sonido de la música que volvía a crecer. Mientras los guardias lo escoltaban hacia la salida, un rey depuesto siendo arrastrado de su propio palacio, el público se apartó, sus rostros una mezcla de desprecio y sombría satisfacción. En el momento en que las puertas del salón se cerraron tras él, la última nota de La comparsita quedó suspendida en el aire. Sofía, que había seguido bailando durante toda la confrontación final, ejecutó su pose final. Un brazo levantado, la cabeza hacia atrás, el pecho agitado. No sonrió, no hizo una reverencia, simplemente se quedó allí, en el silencio que siguió a la batalla, una estatua de resiliencia y triunfo silencioso. El silencio que siguió a la última nota del tango duró una eternidad contenida en 3 segundos, y entonces se rompió. Un único par de manos, las de la inversora doña Isabela, comenzó a aplaudir. Otro se unió, y en un instante el salón estalló en una ovación atronadora. No era el aplauso educado de una fiesta corporativa, era el rugido de un estadio, una liberación de tensión y una celebración de justicia poética. La gente estaba de pie, silbando, aclamando, pero para Sofía el sonido parecía distante, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. La adrenalina que la había sostenido comenzó a desvanecerse, dejando atrás un zumbido en sus oídos y un temblor en sus piernas. Se quedó quieta, procesando no la victoria, sino la supervivencia. El señor Morales fue el primero en acercarse, el rostro marcado por un profundo respeto. «Señorita Sofía», dijo, su voz profesional ahora cargada de emoción. «No hay palabras para agradecerle o para disculparme por lo que ha soportado esta noche. Ha sido la demostración de coraje y talento más extraordinaria que he presenciado». Mateo llegó a su lado, colocando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Bailaste con el alma, Sophie», susurró, solo para que ella lo oyera. «Tu padre habría explotado de orgullo». Una pequeña sonrisa, frágil y real, finalmente tocó los labios de Sofía. No se dirigió a la multitud, simplemente asintió al señor Morales, la gratitud en sus ojos. «Con permiso», dijo, la voz apenas un susurro. «Necesito irme». Se giró y salió de la pista. La multitud, que antes la acorralaba, ahora le abría paso, las miradas de burla reemplazadas por admiración y vergüenza. Pasó por la puerta de servicio y se apoyó en la pared fría del pasillo silencioso, finalmente sola. Cerró los ojos y soltó el aire. Un suspiro tembloroso que llevaba el peso de años de dolor y la ligereza de su recién conquistada libertad. Días después, en una oficina de cristal con vistas a la ciudad, Alejandro arrojaba sus pertenencias a una caja de cartón. Su caída fue tan rápida y silenciosa como ruidoso había sido su ascenso. Antiguos colegas pasaban por el pasillo, desviando la mirada, fingiendo no verlo. El teléfono no sonaba. Era un fantasma, un portarretratos de plata, con una foto suya estrechando la mano de un político, se le resbaló de las manos y cayó al suelo. El cristal se hizo añicos. Miró los fragmentos, su propio rostro sonriente y fracturado, y no sintió nada. Lo dejó allí y se fue, dejando atrás solo una caja de recuerdos y el silencio de su irrelevancia. Mientras tanto, en el gran salón de fiestas del hotel, la luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire. En el centro del piso pulido estaba Sofía. No con el uniforme blanco y negro, sino con pantalones de baile negros y una blusa sencilla.
se movía lentamente, un estiramiento fluido que hablaba de un cuerpo redespertando a su verdadera vocación. El salón ya no era un lugar de trabajo o un campo de batalla. Era su espacio, su estudio. El señor Morales entró, sosteniendo una carpeta. Le habló de la inversora, doña Isabella, y su propuesta de patrocinar un programa de artes en el hotel. Puso solo una condición, dijo con una sonrisa, que usted fuera la primera artista residente. Abrió la carpeta y le presentó un contrato. Coreógrafa jefe y bailarina principal del Gran Hotel Continental. El salario era más de lo que ganaba en un año. Había cláusulas para clases, talleres y total libertad creativa. Miró el papel, las palabras que reescribían su futuro. Luego miró alrededor del salón. El lugar de su mayor humillación se convertiría en el escenario de su mayor realización. Tomó el bolígrafo. «Acepto», dijo, la voz firme y clara. Semanas después, el salón era diferente. Un pequeño grupo de huéspedes participaba en la primera clase magistral de tango con Sofía. Se movía entre ellos, corrigiendo una postura aquí, ofreciendo una sonrisa de aliento allá. Había una luz en ella que nadie había visto jamás, una confianza que irradiaba y contagiaba a todos. A mitad de la clase, un joven camarero entró, equilibrando nerviosamente una bandeja con botellas de agua. Era nuevo, y el miedo a cometer un error estaba estampado en su rostro. Al acercarse al grupo, tropezó con su propio pie. La bandeja voló y las botellas rodaron por el suelo con un estrépito. El chico se quedó helado, el rostro pálido de pavor, esperando el grito, el despido, la humillación. La clase se detuvo. Los huéspedes se giraron. Por un momento el tiempo retrocedió para Sofía, a esa noche, a ese mismo miedo paralizante. Pero ahora el poder estaba en sus manos. Detuvo la música, caminó tranquilamente hacia el aterrorizado chico y se arrodilló a su lado, comenzando a recoger las botellas. Él la miró, atónito. Ella le dedicó una sonrisa cálida, una sonrisa que disipó el miedo. «No te preocupes», dijo la voz suave. «Son cosas que pasan. El primer paso es siempre el más difícil. Lo importante es no tener miedo a equivocarse». Se levantó y le entregó una botella. «Respira hondo». El acto fue simple, casi imperceptible, pero para ella fue la prueba final. No solo venció a su opresor, se negó a convertirse en uno. El ciclo de humillación estaba roto, reemplazado por un ciclo de compasión. Su victoria era completa. La victoria de Sofía no fue solo sobre el baile, fue sobre la dignidad que se niega a ser aplastada, sobre el coraje que florece en los lugares más oscuros y sobre el poder transformador de un único acto de desafío. Su historia nos recuerda que en cada uno de nosotros existe una melodía interna, una pasión, un talento que a menudo es sofocado por el ruido de la vida cotidiana, por las voces que nos dicen que nos quedemos en nuestro lugar y por la crueldad de aquellos que temen nuestra luz. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Sofía antes de esa noche? Subestimados, invisibles, definidos no por quienes somos, sino por la función que desempeñamos. ¿Y cuántos de nosotros soñamos con ese momento, ese único instante en el que tendríamos el coraje de mostrarle al mundo nuestra verdadera música? El título de este video habla del silencio que se apoderó del salón. Pero el viaje de Sofía nos ha mostrado que existen dos tipos de silencio. Está el silencio de la opresión, el silencio pesado que permite que la injusticia ocurra, y está el silencio de la admiración, el silencio sagrado que ocurre cuando la verdad se revela de forma tan poderosa que las palabras se vuelven innecesarias. Sofía transformó uno en el otro. Usó la humillación como escenario y el dolor como coreografía, y con ello nos dio una de las lecciones más importantes. Nuestra verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en el arte de levantarnos con más gracia y poder cada vez. La pregunta que esta historia nos deja es profunda.
¿Crees que dentro de cada persona, sin importar su profesión o su historia, existe un talento extraordinario esperando una oportunidad? ¿Crees en el poder de transformar el dolor en fuerza y de reescribir tu propio destino? Si el viaje de Sofía, de una camarera invisible a una artista inolvidable, resonó en tu alma y te recordó tu propia fuerza interior, te pido que te unas a nuestra conversación. Comenta aquí abajo con una sola palabra, la palabra que define su viaje y quizás el tuyo propio: coraje. Cada comentario, cada me gusta y cada vez que compartes, transforma este video de una simple historia en un movimiento. Al compartir, no solo estás enviando un video a un amigo, estás difundiendo un mensaje de esperanza para alguien que podría estar sintiéndose exactamente como se sintió Sofía. Podrías estar recordándole a esa persona que no importa cuán oscura parezca la noche, la música dentro de ella todavía merece ser bailada. Si crees que el mundo necesita más historias como esta, que nos inspiran a ser mejores, más fuertes y más compasivos, entonces únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguiremos trayendo narrativas que no solo entretienen, sino que también nos desafían a encontrar al héroe dentro de nosotros mismos. Gracias por mirar. Y nunca jamás dejes que apaguen tu luz.